Solo tú ves mi corazón, la desesperación. Solo tú oyes mi voz, contestas con compasión. Todo mi ser dejo a tus pies. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Solo tú ves mi corazón, quitas mi aflicción. Solo tú eres paz en el temor, Señor de mi corazón. Todo mi ser dejo a tus pies. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Ven mi Señor, eres mi salvación. Por tu amor yo tengo redención. Ven mi Señor, eres mi salvación. Por tu amor yo tengo redención. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Ven mi Señor, eres mi salvación. Muy buenos días, mis hermanos, qué placer, qué gozo es poder compartir un domingo más acá, el Día del Señor, con ustedes, conectándose a la transmisión de la Iglesia Bíblica Bautista El León 13. Muchas gracias de antemano por estar acá. De momento, tenemos que seguir congregándonos de esta forma tan inusual, pero le damos gracias a Dios que nos da la herramienta de hacerlo de esta forma. Recordándoles que estamos con un nuevo tema que empezamos el miércoles pasado, reedificando los muros, que está basado en el libro de Nehemías. Entonces yo le invito de una vez para que usted vaya leyendo personalmente el libro de Nehemías y vaya descubriendo, para que cuando recibamos la prédica podamos estar un poquito más con conocimiento acerca del libro y listos para recibir la palabra de Dios. ¿Está bien? También les recuerdo las sociedades de jóvenes por medio de Zoom, las de menores a las 3 de la tarde y las de mayores a las 7 de la noche. Esos serían los anuncios y les invito para que de una vez iniciando alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios con este canto, el Salmo 63. Dios mío, eres tú. Cantemos, hermanos. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Dios mío, eres tú.
ahora seguimos cantando Me guía Él. Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, donde intenso brilla el sol, en dulce paso, en lucha cruel, tu gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo, nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará el buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Hermanos, en este momento quedamos con nuestro pastor. Muy bien, mis hermanos, en esta mañana, antes de empezar con la enseñanza de hoy, yo quiero pues referirme a dos peticiones especiales. Una tiene que ver con nuestra hermana doña Lala. Hoy, hace 8 días, ella enterró a su mamá. Más bien, agradezco mucho a todos los hermanos que ahí en la transmisión del culto estuvieron expresando su sentido pésame, el apoyo con sus oraciones y todo esto. Muchas gracias, y por si alguno pues no lo sabía, para que de esta manera pueda llevarle a doña Lala en sus oraciones. Ya su mamá ya era una señora ancianita de 87 años, ya estaba complicadita con una serie de enfermedades, y por lo tanto pues ya ella partió para estar con Cristo. Lo más importante es que esta señora murió en Cristo, ¿verdad? Y eso es ganancia. Entonces es orar para que Dios fortalezca a doña Lala y a toda su familia en este tiempo. Por otro lado, también quiero expresarles para que estemos orando por nuestra hermana doña Magdalena. Ella iba a ser operada esta semana que transcurrió, el día martes, pero no fue porque el día que fue internada no estaba uno de los médicos, que era necesaria su presencia, y por lo tanto pasaron la operación para este próximo martes. Dios mediante van a estarla internando, y el día jueves va a ser cuando la operen, si Dios lo permite y no hay ningún inconveniente. Entonces ella va a ser operada de un ganglio, todo como parte del proceso que viene, ¿verdad?, para el tratamiento del cáncer. Gracias a Dios, pues ella está bien, ha respondido muy bien al tratamiento, a la quimio y a todo ese proceso que ya pasó. Ahora continúa con esa operación y luego vendrán otras aplicaciones de radioterapia.
Entonces, estemos orando por ella, por toda su familia, por tener que encontrarse en una condición delicada en un tiempo bien crítico, ¿verdad? Entonces, por todo esto, estemos orando por nuestra hermana doña Magdalena y por su familia. Entonces, les comunico estas peticiones de algunos de nuestros hermanos que en una forma particular necesitan nuestras oraciones. Muchas gracias, mis hermanos, por apoyarnos unos a otros y estar pendientes. Ahora, continuando con el capítulo 2 de Nehemías, he titulado esta enseñanza Esperando el tiempo de Dios. Esperando el tiempo de Dios. Vivimos en una sociedad donde esperar no es una virtud que caracteriza al ser humano. Todo lo contrario, más bien la impaciencia, la falta de espera es lo que a la mayoría nos caracteriza y así vive nuestra sociedad. Y esto también se transfiere en cuanto a las oraciones y las peticiones que le hacemos a Dios. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de veces oramos a Dios deseando una contestación lo más rápido posible. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña, y como vamos a escudriñar en este capítulo, debemos aprender a esperar en Dios. Por eso es que he titulado esta enseñanza Esperando el tiempo de Dios. En el capítulo 1 de Nehemías vimos que Nehemías hizo a Dios una petición. Le hizo a Dios una petición. Y en este capítulo 2 vamos a ver el ejemplo de cómo Nehemías supo esperar el tiempo de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿cuánto tiempo pasó desde que Nehemías hizo la petición hasta que ésta se cumplió? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Bueno, necesitamos ir para recordar eso al capítulo 1, versículo 1. Y ahí es cuando él presenta esta petición, cuando se da todo el informe que le dan de cómo se hallaba Jerusalén, la ciudad, los muros y todo esto, y allí es donde entonces es lo que lo motiva y lo inspira a orar a Dios y a presentarle esta petición. Entonces, en el capítulo 1, versículo 1, volviendo a leer, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. El tiempo en el cual Nehemías hizo esta petición dice que fue en el mes de Quisleu. Y no sé si usted recordará, pero yo lo había explicado en la lección anterior, que el mes de Quisleu equivale a diciembre. El 20 de diciembre es cuando se llevó a cabo el tiempo de oración y de presentarle a Dios esa petición. Y ahora en el capítulo 2, versículo 1, nos dice entonces el tiempo que había transcurrido desde que él oró a Dios allí en el capítulo 1. Dice entonces pues el capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. El punto aquí es en el año 20 de Artajerjes, en el mes de Nisán. En el mes de Nisán. Entonces, anteriormente teníamos el mes de Quisleu y aquí el mes de Nisán. El mes de Nisán corresponde a nuestro mes de abril, al mes de abril. En otras palabras, habían transcurrido 4 meses desde que Nehemías hizo la petición, hizo el clamor a Dios, al tiempo que él estaba esperando la respuesta de Dios para hablarle al rey. Muy posiblemente
Cada uno de nosotros tenemos peticiones. Hay personas que están orando tal vez por la salvación de alguno de los miembros de su familia. Otros tal vez que están orando por un trabajo o tal vez por la salud física de alguna persona cercana y muchas otras peticiones más, problemas familiares, etcétera. Si este es su caso, ¿cuánto tiempo lleva usted esperando la contestación de Dios con respecto a su petición? Nehemías esperó aquí 4 meses. 4 meses estuvo esperando el tiempo de Dios. Ahora, en la Biblia hay muchos otros ejemplos, inclusive de más tiempo de espera de personas con respecto a alguna petición. Por ejemplo, recordará usted el caso de Abraham, esperando la promesa de su hijo. Esto que a él le era un anhelo profundo, grande de su corazón, junto con su esposa Sara. ¿Y sabe cuánto tiempo transcurrió desde el momento de la promesa, cuando Abraham le expresó a Dios que él no tenía hijos y que su herencia iba a quedarle a un esclavo damaseno? Entonces él deseaba tener un hijo. Ahí presenta su clamor, y para que se cumpliera la promesa transcurrieron 25 años. 25 años de espera en el caso de Abraham, y así sucesivamente. Inclusive en el caso de Pablo, cuando él le ora a Dios para que le quitara un aguijón en su carne, esto lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 12, la respuesta de Dios fue: no, bástate mi gracia, le dijo, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y en este caso Dios le respondió no. Lo que quiero que podamos apreciar de todo esto es que por toda la palabra de Dios se nos exhorta a que debemos aprender a esperar en el Señor. Aprender a esperar en el Señor. Quiero invitarle para que deje ahí una marca en Nehemías, pero vamos al Salmo 37. Salmo 37, y allí la palabra de Dios nos exhorta a esto, a que las diferentes peticiones que tengamos, las diferentes cosas que le estamos presentando a Dios, aprendamos a esperar en Él, a ponerlas en las manos de Él y a esperar. Dice el Salmo 37, versículo 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Ahora brinquemos al versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esos versículos podemos ver, mis hermanos, que Dios nos exhorta en su palabra a que esperemos, aprendamos a esperar en la respuesta del Señor en el tiempo que Él la quiere dar. Ahora, ¿qué pidió Nehemías a Dios? ¿Qué fue su petición de oración? Volviendo otra vez ahí al libro de Nehemías, en el capítulo 2 vamos a leer los versículos 4 y 5, y dice así: Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ahora, note que la oración primera del capítulo 1 que hace, o esa oración que había elevado Nehemías, era una oración para hablarle al rey de lo que él tenía en su corazón. Y llega la oportunidad en la cual está para poder hablarle al rey. Y usted puede observar en ese versículo 4 que dice: oré al Dios de los cielos. Esto muy posiblemente fue una oración inmediata y silenciosa. Una oración que tal vez le decía: ayúdeme Dios, este es el momento, ponga en mi boca
lo que usted quiere que declare. Y de esta manera Nehemías entendió que era el tiempo de Dios, que ya habían transcurrido esos 4 meses, se le presenta la oportunidad para hablarle al rey y expresarle lo que él le venía pidiendo a Dios. La petición que Nehemías le hizo al rey fue: envíame a Judá y la reedificaré, como dice ese versículo 5. Él estaba pidiendo permiso para ausentarse, para estar un tiempo fuera del palacio, allí en Susa, y poder ir hasta Jerusalén para ir a reconstruir los muros de esa ciudad que estaban derribados. Y no solamente hizo esa solicitud, notemos ahí otras cosas que aprovecha Nehemías y le pide al rey. Por ejemplo, en el versículo 7 dice: además le dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces, solicito permiso para que me envíe a Judá y a reedificar los muros de la ciudad. Y además le dice, también pidió cartas para los gobernadores. En otras palabras, un pasaporte especial para que no le presentaran ningún obstáculo y poder pasar las fronteras de esas diferentes ciudades donde él tenía que pasar. Y además, deme cartas para el guarda del bosque, para solicitarle madera para todo el trabajo que voy a realizar. Entonces, podemos ver, mis hermanos, que ahí ya hace una petición específica, directa. Entonces entiende que estos 4 meses de clamor, de oración a Dios para que tocara el corazón del rey, para que él pudiera encontrar las palabras y el momento oportuno, se había llegado. Y ahí le está expresando al rey todas estas peticiones y, como dice ese versículo 8, se lo concede. Dice ahí ese versículo que leímos: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Qué importante es que es cierto que el rey le concedió esto, pero era Dios quien venía trabajando en el corazón y que trabajó en el corazón del rey. Como también dice un versículo, que el corazón del rey está en las manos de Dios y él lo inclina a lo que él desea. Aquí se estaba cumpliendo precisamente esa palabra. Se está llegando el momento y ocurre allí el tiempo en que la petición de Nehemías fue contestada. Fue una petición contestada. Qué precioso, qué hermoso es cuando uno clama a Dios y llega su respuesta. Y llega ahí donde Dios concede el privilegio y la bendición de el clamor a esa oración, a esa petición. La oración fue contestada. Ahora, no perdamos de vista que en el versículo 11 del capítulo 1, esto fue el propósito original que tenía Nehemías. Versículo 11 del capítulo 1: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. No perdamos de vista esta petición, este clamor, porque esta era una oración para honrar el nombre de Dios. Nehemías no pidió en una forma egoísta, no pidió un capricho, pidió reverenciar el nombre de Dios, tener buen éxito emprendiendo esa labor de reconstrucción y que encontrara gracia delante del rey a la hora que él le hablara. Y esto fue lo que sucedió. Dios le concedió la petición
de oración a Nehemías, como lo dice allí, que la benéfica mano de Dios sobre mí fue la que actuó para contestar la oración. Ahora, tomemos en cuenta, hermanos, que en nuestras oraciones Dios puede responder de tres maneras. Dios puede decir sí a la petición, o decir no, o espera. Pero siempre Dios va a contestar. De una de esas tres formas: sí, no o espere. Y muchas de esas veces que es espere, es la parte difícil para el ser humano, porque estamos en una incertidumbre. ¿Irá a pasar o no irá a pasar? ¿Me va a conceder Dios esto o no me va a conceder? Pero bueno, eso es parte del proceso que Dios utiliza en la vida de cada uno de nosotros cuando Él nos pone a esperar. Son muchos los pasajes que hablan de que esperemos por completo en la gracia que se ha de manifestar cuando aparezca Jesucristo. Son muchos los pasajes que una y otra vez nos dicen: espera en el Señor. Espera y aún he de alabarle, como dice otro salmo. Ahora, algo muy importante que debemos de tomar en cuenta en nuestras oraciones es orar conforme a la voluntad de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios. Las peticiones que debemos hacerle a Dios deben ser hechas dándole lugar a que se haga la voluntad de Dios, a que se haga la voluntad del Señor. Muchas personas oran casi torciéndole el brazo a Dios, casi obligándolo a que responda sí, y lo más pronto posible. Y uno lo puede observar comúnmente en estos predicadores que hablan de la sanidad y que hablan de la prosperidad, porque ellos hacen oraciones donde supuestamente el Señor ya va a conceder aquello, ya va a hacer esa sanidad, ya va a traer ese bienestar económico, ya, en el momento que ellos lo invocan. Entonces estas personas están torciéndole el brazo a Dios y enseñándole a las personas a que oren de esa manera. ¿Dónde dejan la voluntad de Dios? No hay espacio para la voluntad de Dios. Y eso es lo más importante, porque Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces siempre tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Notemos algunos aspectos que mostraron que Nehemías estaba orando conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 2 de ese capítulo 2, observe una cosa, 2:2, dice: y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Antes de que Nehemías le presentara al rey específicamente la petición, en su corazón dice que estaba quebrantado delante de Dios. Esa aparente tristeza que él mostraba no era por un problema, sino por lo que él sentía en cuanto a su corazón, al deseo de obedecer, de honrar a Dios. Entonces Nehemías oró con un corazón quebrantado. Igual la Biblia nos exhorta que oremos con un corazón contrito y humillado delante de Dios. También en el versículo 5 le dice allí que el deseo era reedificar a Judá. Oró, en otras palabras, Nehemías sin motivos egoístas. Fue para bendecir la obra de Dios, para ser de bendición a la obra del Señor. Entonces, esto nos muestra, mis hermanos, el hecho de orar conforme a la voluntad de Dios, aceptando la voluntad del Señor, cualquiera que ésta sea. Y esto lo tenemos desde el mismo Señor Jesucristo, que ese es el modelo de oración que Él nos da. Observe usted, por favor, en Mateo capítulo 6, donde tenemos ahí el ejemplo de la famosa oración del Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6, le dice en el versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Esto es orando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, siempre nuestras oraciones tenemos que entender que deben de estar sujetas a la voluntad de Dios. Exactamente como cuando esos 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego ardiendo, le dijeron al rey: nuestro Dios puede librarnos de tu mano, oh rey, puede librarnos de ese horno. Y si no, sepas que no serviremos a tus dioses, no adoraremos la imagen. Entonces, está diciendo, Dios puede, pero no sabemos si Él va a querer o no va a querer. Están orando conforme a la voluntad de Dios, para honrarle, para agradarle, pero no sabían si Dios iba a permitir entregarlos a la muerte o los iba a salvar, como finalmente sucedió. Entonces, todas nuestras oraciones tienen que ir dirigidas hacia ese punto, orar conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros esperamos que, y a veces hasta se confunde el asunto de la fe, porque las personas dicen, es que tengo mucha fe, yo sé que se va a lograr aquello porque tengo mucha fe. Yo puedo tener toda la fe del mundo, pero si no es la voluntad de Dios, no me conviene. Entonces Dios puede decirme no. Dios puede decirme, todavía no es el tiempo, ahorita no, espere. Y esa es la voluntad del Señor. Inclusive, cuando el mismo Señor Jesús, en Mateo capítulo 26, en la condición de hombre, Él sabía lo que le esperaba, el momento de la crucifixión. Y Él está allí orando en el huerto de Getsemaní, un momento angustioso, un momento en el cual hasta le pidió a sus compañeros, a sus discípulos, a sus apóstoles, que le ayudaran a orar, porque Él estaba pasando un momento de agonía y deseaba no pasar humanamente por ese momento. Dice versículo 39, Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál era esa copa? La copa de dolor, de sufrimiento que le esperaba. Todos los martirios de la crucifixión que estaba a punto de enfrentar. Pásalo si es posible. Claro que para Dios era posible, pero Él quería hacer la voluntad del Señor, que en este caso era tener que pasar por la crucifixión para la salvación de nuestros pecados. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esa es la mejor manera de orar conforme a la voluntad de Dios. Señor, si usted va a permitir que yo pase por ese proceso de dificultad económica, de dificultad de salud o cualquiera que otro sea, si usted lo va a permitir, hágase su voluntad. Deme la gracia y la fortaleza para poder responder correctamente. Como cuando Pablo le rogó 3 veces al Señor que quitara su aguijón. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Dice que, y yo voy a invitarles para que vayamos allá, 2 de Corintios capítulo 12, para que observemos la actitud correcta. Y esto es orar precisamente conforme a la voluntad de Dios. En 2 de Corintios capítulo 12, habla de ese aguijón. Versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, antes de ver la respuesta del Señor, ese aguijón en la carne, muy posiblemente, mis hermanos, se refería a una enfermedad física que el apóstol Pablo tenía, muy incómoda, como cualquier enfermedad, como cualquier dolencia que usted y yo tengamos, por más mínima que sea, uno siente molestia. Y en este caso uno no sabe con qué gravedad era este aguijón, hasta dónde llegaba este mal, esta enfermedad. Y por eso es que él dice que le había rogado 3 veces. Ahora, tengamos en mente que ese ruego, ese clamor de Pablo, piense si él había sido un instrumento para sanar muchos casos de enfermedad, entonces se suponía que él no necesitaba tanta oración
para obtener el beneficio del Señor en una necesidad personal. Sin embargo, la respuesta es, me ha dicho, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí viene la parte de aceptar la voluntad de Dios cuando dice no. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, tengamos en mente que Dios puede decir sí a nuestra oración, puede decir espere o puede decir no. Pero cualquiera que sea la voluntad de Dios, uno tiene que aprender a aceptarla con gozo. Y eso es lo que vemos presente en la oración de Nehemías, aceptando la voluntad del Señor. No sabía cómo le iba a responder Dios, pero de antemano él está orando de la manera correcta, con los motivos, con el propósito correcto. Para ir terminando, mis hermanos, quiero decirle que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Si usted dice, ¿por qué tengo tanto tiempo de esperar? ¿Por qué? El tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Dios nunca llega tarde ni responde tarde a nuestro clamor, ni tampoco se adelanta. El tiempo de Él es el tiempo correcto. El tiempo de espera es el tiempo que Dios usa en nuestra vida para desarrollar cualidades espirituales. Y véalo nada más en el caso de nuestros hijos. Si usted tiene hijos pequeños, no siempre conviene darle ya aquello que están pidiendo. Muchas veces le dice, ahorita no, este no es el momento. Usted sabe, tal vez están pidiéndole algo, alguna golosina y se acerca la hora de almuerzo, entonces no conviene dársela, hay que esperar después, porque usted necesita primero comer. Así es Dios. Dios sabe cuál es el tiempo mejor para responder a nuestras peticiones y cuál es la respuesta correcta y mejor para nuestra vida. Normalmente en los tiempos de espera son tiempos donde Dios desarrolla cualidades espirituales en la vida del creyente. Cualidades como por ejemplo la fe se fortalece, se aumenta. La paciencia. A veces le oramos a Dios, ¡ay, deme paciencia! Bueno, le está diciendo, deme problemas para desarrollar paciencia en mi vida. Perseverancia, entre muchas otras cosas más. Termino citándole el versículo de 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso fue lo que hizo Nehemías. Echó todo lo que tenía en su corazón, lo que le cargaba su ansiedad, y esperó el tiempo de Dios. Y Dios lo respaldó, presentándole el momento adecuado y trabajando en el corazón del rey para que le diera no solamente el permiso, sino también el equipamiento necesario para ir a cumplir el propósito de Dios de reconstruir esos muros en Jerusalén. Hermanos, le animo para que sigamos esperando el tiempo de Dios. Por ejemplo, ¿cuánto deseáramos poder reaperturar nuestros templos y ya empezar a congregarnos y empezar a funcionar de la manera que estábamos acostumbrados? Poder estar congregados en el templo. ¿Pero qué nos toca? Esperar el tiempo de Dios. Parece que cuando ya parecía que íbamos, las cosas están empeorando. La enfermedad se está multiplicando. Bueno, clamemos más a Dios, oremos más y esperemos con paciencia, con perseverancia, con fe, con constancia, con fidelidad, para cuando sea el tiempo de Dios. Y así sucesivamente para cualquier otra petición que haya en nuestra vida. No dudemos, mis hermanos, en ningún momento del poder de Dios. Él tiene suficiente poder y los problemas nuestros no son problemas para Él. Pero algo Él quiere desarrollar en los tiempos cuando nos pone a esperar. Le invito para que traslade en este momento su clamor,
tal vez su incertidumbre, su ansiedad o cualquier otra actitud que tiene allí en su corazón, de cosas que muy posiblemente son válidas, preocupan, angustian. ¿Cómo voy a hacer? Dios sabe cómo. Dígaselo a Dios en oración. Ayúdeme, Señor, a esperar con fe, con paciencia y actuar en el momento suyo. Le invito para que juntos oremos a Dios y aprendamos a esperar en Él. En esta mañana, buen Dios, estamos orando, Dios, y viendo el ejemplo de un hombre que supo esperar en Dios, presentó su clamor, su oración y esperó. Ayúdenos a tener la misma actitud, a proceder de la misma manera. Clamo por todos aquellos hermanos que tienen tal vez allí una petición o varias peticiones, que ya vienen por un X tiempo orando, clamando y no han visto una respuesta. Ayúdeles a esperar completamente en su gracia y en su poder. Usted no se ha atrasado ni se ha adelantado. Sabe cuál es el mejor tiempo para nuestra vida. Fortalezca, Señor, de ánimo, de confianza a cada una de estas personas que ahí están en este momento, presentándoles un clamor y confiando en que usted responderá conforme a su santa y perfecta voluntad. Pido, Dios, por la posibilidad de que usted sea quien nos ayude y nos muestre el tiempo oportuno cuando nuevamente vamos a poder volver a congregarnos en el templo. Cumpla todos los propósitos que usted quiere cumplir en cada uno de nosotros, en nuestro país y en el mundo entero con lo que está pasando. Todo lo ponemos en tus manos. Para ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Continuaremos, mis hermanos, el culto de la tarde, enfocado en el capítulo 3. Vamos a ver la importancia de todas las personas, lo que logran todas las personas apoyando la obra de Dios. Les espero entonces en la transmisión a las 5 de la tarde. Estemos orando, no se le olvide allí, por nuestra hermana doña Lala, estemos orando por doña Magdalena. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas tardes. Solo tú ves mi corazón, la desesperación. Solo tú oyes mi voz, contestas con compasión. Todo mi ser dejo a tus pies. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Solo tú ves mi corazón, quitas mi aflicción. Solo tú es paz en el temor, Señor.